Dios te bendiga, amigo y hermano que nos sintonizas aquí en tu canal Vida Visión 55.5 y tu programa Sanando el Alma Herida. Tenemos un programa muy especial. Estamos continuando el programa de la semana pasada. Hablábamos acerca del fracaso, la escalera hacia el éxito. Y la semana pasada, ¿verdad?, estuvimos trabajando el tema del fracaso. Para aquellos que no nos pudieron sintonizar, vamos a utilizar el libro de Mateo capítulo 24 del verso 22 al 29. Este relato se encuentra después de Jesús haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Ahora encontramos que Jesús le da a ellos la orden de que salgan en la barca y que Él se iba a encontrar con ellos luego. Encontramos, como leímos la semana pasada, que ellos se montaron en la barca y a mitad de camino se desató una gran tempestad. Y para ellos utilizamos lo intrépido del carácter de Pedro, cuando encontrándose en aquella situación dura y difícil, vio a Jesús venir y ellos pensaron a través del temor y que ellos iban quizás a perecer en aquella situación. ¿Y dónde estaba Jesús frente a aquel fracaso? Es por eso, como decíamos anteriormente en nuestro programa, que Pedro le dijo: Señor, si eres tú, queremos pedirte que tú me permitas yo ir donde ti. Para ellos podemos destacar que esta historia bíblica nos refleja lo que cada uno de nosotros presentamos frente a nuestros fracasos. Encontramos a los discípulos y dentro de todos ellos se sintieron muy seguros en la barca. Ellos se sintieron muy seguros, aunque el viento azotaba, aunque el viento y la tempestad era alrededor de las 3 de la mañana. Imagínese usted la noche en todo su apogeo, la mañana comenzando a salir, los vientos soplando, la oscuridad de la mañana siendo evidente ante aquella situación tan dura y difícil. Pero Pedro fue el único que decidió salir de aquella barca y encontrarse con Jesús. Es interesante cómo tomamos esta historia bíblica como quizás tomamos cualquier relato de la vida de alguien, para llegar a conclusiones sin entender la vida del individuo y nosotros sin entender la vida de Pedro. Para ello quiero utilizar la vida de Pedro para no solamente hablar de los fracasos, sino también hablar del éxito. Decíamos la semana pasada que el fracaso no es tener rendimiento, no es tener el rendimiento esperado, es no tener éxito. En hebreo esto significa parar, romper o frustrarse. Y existen dos tipos de fracasos: el destructivo, que es el que pone en manifiesto sus limitaciones y sus debilidades y acentúa sus faltas y no lo procesa de la manera correcta, lo hará sentirse inadecuado y lleno de defectos. También vamos a encontrar el fracaso productivo, que es el que revela nuestras limitaciones y debilidades y pone de manifiesto nuestra manera errónea de pensar, y cuando se procesa de la manera correcta nos conduce a mejores opciones y nos ayuda a depender más de Dios. Y yo te pregunto en esta noche, ¿qué estás tomando? ¿Qué decisión estás tomando frente quizás al fracaso o a la situación que puedas estar viviendo? ¿Te está causando algo dentro de ti que no te da paz? ¿Te está causando algo dentro de ti que no te da la tranquilidad que necesitas para poder afrontar la situación que estás viviendo? ¿O estás tomando el fracaso como algo productivo? Sabes que en tu fracaso la mejor pregunta que nos podemos hacer en la vida es: Señor, ¿qué quieres hacer con esto? No porque, Señor, me permites que pase por el fracaso, sino para qué, Señor, me estás permitiendo que viva esta experiencia. En el relato bíblico encontramos que Pedro salió de la barca. Pedro fue camino a Jesús. Pero en el camino comenzó a mirar los vientos, comenzó a mirar las adversidades, como decíamos la semana pasada. Y él fue llevado y casi se hunde porque había quitado su mirada de Jesús. Estos dos tipos de fracaso
nos hacen recordar a dos individuos que estuvieron presentes en esta historia bíblica. Uno de ellos, como ya mencionamos, a Pedro, que representa, ¿verdad?, ese miedo o cómo yo me proyecto ante mi fracaso. Y a Judas, que estuvo sentado en aquella barca presenciando lo que estaba pasando en aquel lugar. ¿Sabes? Que todos en nuestra vida y en nuestra historia estamos escribiendo en nuestra vida no solamente las cosas buenas y bonitas que nos pasan. Lo que pasa es que la cultura nos ha enseñado a simplemente hablar de lo bueno y a callar lo malo y difícil que vivimos en la vida. La vida no nos ha equipado con que seamos transparentes con nosotros mismos y relatemos y que aprendamos también de nuestros fracasos. ¿Sabes? Que al aprender de nuestros fracasos es la escalera que nos lleva al éxito. Judas le falló al Señor. La Biblia relata en los evangelios que por 30 monedas de plata vendió a Jesús. Pero sabes que no solamente eso fue un error que tuvo Judas, pero fíjate que Judas le permitió a Satanás que entrara en su corazón. En cierta ocasión Jesús le dice a Pedro: Pedro, el enemigo Satanás está buscando para zarandear tu vida, para hacerte daño, para hacerte fracasar, para hacerte que pierdas la bendición que has tenido y lo que has aprendido en tu vida. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y yo en este momento, en este programa, Sanando el Alma Herida, estoy llevándote esta palabra y diciéndote que estamos orando para que Dios te dé las fuerzas y la valentía para poder atravesar por la situación que puedas estar viviendo. El fracaso se trata de una realidad que todos queremos evitar a toda costa. ¿Por qué entonces Dios no elimina el fracaso? ¿Por qué Dios no busca la manera de que nosotros no tengamos que vivir estas experiencias? Nos ahorraría mucho dolor y energía. Pero la solución de Dios para el fracaso no es liberarnos de toda posibilidad de fracaso, sino refinarnos a través del horno del fracaso. Y quisiera tomar prestado el versículo 10 del capítulo 48 de Isaías, que dice: He aquí, te he purificado y no como plata, te he escogido en horno de aflicción. La vida de Pedro representa, amados, el individuo que deja la pesca, el individuo que deja lo que sabe, el individuo que se aleja de todas las fuerzas y los medios humanos y sigue detrás de Jesús, no importando cuál sea su situación, no importando cuál sea su problema. Pedro representa quizás las altas y las bajas que todos los que seguimos detrás de Jesús tenemos que enfrentar. Pero Pedro representa ese individuo, representa esa persona que le ha puesto a la mano del Señor su vida para que Dios nos refine. Fíjese que aquí él habla acerca de que nos ha escogido en el horno de la aflicción. Si vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar 3 jóvenes hebreos que fueron sumergidos, que se fueron tirados en un horno de fuego. Y dice el relato bíblico que aquellos que trataron de echarlo en el horno, ellos murieron porque era tanto el calor, era tanto los grados que le habían puesto a aquel horno, que no pudieron. Los que trataron de echarle a ellos en aquel horno murieron del calor. Pero el horno de la aflicción, amado, es el horno, es la oportunidad que toma el Señor en nuestros fracasos para que desarrollemos nuestro carácter en el Señor. ¿Cuánto estamos dispuestos a que Dios entre aún en las áreas que el pasado, que la vida no nos ha podido cambiar? ¿Hasta cuánto estamos dispuestos a permitirle al Señor que entre, que maneje, que atienda nuestra vida, que atienda nuestras emociones, que resuelva nuestros asuntos del pasado, que resuelva nuestros asuntos de la vida que han estado sin resolver, que los hemos escondido, que los hemos tapado, que los hemos injertado en un lugar y no le hemos permitido al Señor que trabaje en el horno de la aflicción? El hecho de que Dios quiera refinarnos
Es la oportunidad que Dios tiene de sacar de ti lo mejor. Las pruebas, las dificultades, los problemas son simplemente un vehículo el cual Dios utiliza o Dios permite para Él glorificar su nombre y para que la gloria y el Espíritu Santo de Dios trabaje y refine en nuestras vidas. Jesús le declara a sus discípulos que tendría que sufrir y ser crucificado y que su hora había llegado. Pero Pedro le contesta: ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Jesús amonestó a Pedro en forma enfática y le dijo: quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro representa el individuo con capacidades, con habilidades, que quiere decirle a Dios cómo resolver sus problemas. Hay veces que sin darnos cuenta tenemos una conversación en oración con el Señor y no nos estamos dando cuenta que le estamos diciendo al Señor lo que ya Él sabe hacer. Que queremos decirle en el fracaso a Dios y quizás nuestras emociones están trastocadas y a veces quizás no somos claros cuando hablamos con el Señor. Pero yo quiero decirte que en el proceso, que en el fracaso, Dios está tomando los pedazos caídos. Dios está tomando nuestras áreas donde han sido sometidas a grande aflicción para tratar con nosotros y sacar de nosotros lo mejor. Lucas lo relata de la siguiente manera. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás ha solicitado poder zarandearlos como a trigo, pero yo te he rogado a ti que tu fe no falle, y tú, cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Es el momento, amado, donde Dios quiere avisarnos, donde Dios quiere prepararnos, amado, para que nosotros sepamos caminar a través de la aflicción. Vemos, amado, que cuando Jesús toma a los discípulos, toma a Pedro, yo quiero que usted entienda que en un relato anterior, en el libro de Mateo, encontramos que mientras estaban los que sabían mucho de la ley, los grandes religiosos, Jesús le hizo una pregunta a aquella multitud y les dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y yo te pregunto en esta hora, en tu problema, en tu dificultad, yo te pregunto en esta hora: ¿quién dices tú que eres Dios? ¿Quién dice la gente que es Dios? Vemos que Pedro se puso en pie y le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa es la expresión, amado, donde Satanás tiene que huir, donde mira, amado, se abren los cielos, porque le estamos diciendo que a través del valle y de sombra y de muerte podemos declarar que Jesús es el Señor, que Jesús es el Dios de nuestra vida, que Jesús es el Dios de Pedro, que Jesús es el Dios de la iglesia, que Jesús es el Dios de la humanidad. Pero en este proceso de los fracasos es que descubrimos el carácter de Dios. Amado, el fracaso hace varias cosas en nosotros. Produce quizás una parálisis. La semana pasada hablábamos de cómo las neuronas trabajan en el cerebro cuando somos enfrentados al miedo o al temor. Y una de las cosas que sucede en el individuo es que se provoca una parálisis, porque no sabemos si seguimos caminando y el mañana va a ser peor que el día de hoy. A veces el fracaso nos lleva a que perdamos propósito en la vida. A veces el fracaso llega a nuestras vidas porque queremos hacerlo todo a la perfección. Y al sentirnos que no tenemos las capacidades para hacerlo, preferimos fracasar sin haberlo intentado. Yo quiero decirte, amado, que la Biblia es clara, que la Biblia nos amonesta y la Biblia nos dice que si 7 veces cae el justo, Jehová
lo levantará. Amado, Dios quiere utilizar nuestra vida y nuestros fracasos para crear escalones para que lleguemos al éxito. Tú eres una persona de éxito, tú eres una persona de bien, tú eres una persona, amado, que a través de la situación de la vida vas a ver luz a través del otro lado del túnel. Muchas veces tememos al fracaso porque no queremos que seamos señalados. No queremos sentirnos que hablen de nosotros. No queremos sentir que estén procrastinando con nosotros. Son situaciones que llegan a nuestra vida porque a veces el miedo ocasiona que nosotros no lo intentemos. Pero primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva así castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Jesús quería enseñarle a Pedro que más allá de lo volático de su carácter, que más allá de lo difícil y de lo imperativo que podía ser su manera de ser, tenía que ser perfeccionado en amor. ¿Sabes? Que el evangelio no es otra cosa que expresiones de un Dios amoroso que envió a su Hijo amado, que no temió en entregar su vida por amarte a ti y por amarme a mí. El libro de Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4, nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfeccionados, perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Si en este momento tuviéramos que hacer un análisis después de un terremoto, porque mire, hay situaciones en la vida que nos cogen de sorpresa como un terremoto. Y se caen las paredes, y se cae el techo. Y sentimos que se fue la luz, que perdimos esperanza, que no estuvimos preparados para el terremoto de la vida. Si tuviéramos que hacer un análisis, tendríamos que hacer tres cosas. Tendríamos primero que evaluar qué se puede salvar de las ruinas. Tendríamos que averiguar y buscar si hay vida debajo de los escombros. Tendríamos que ver qué cosas tendríamos que sacar permanentemente de nuestra área para abrir camino para un mejor mañana. Amado, por eso es que la prueba, la dificultad, el momento contrario va a ser el elemento que Dios va a cocinar en nuestra vida para producir en nosotros el gozo que necesitamos, la paz que no es la que el mundo nos da, que es la paz que nos da el Señor, para que veamos al Señor aún en la cueva de Adulán. Aún en el momento difícil, aún en el momento donde no tenemos contestaciones para darle al mundo, pararnos como Job y decir, Señor, de oídas te había oído, pero la prueba, el fracaso, la dificultad, las pérdidas me han hecho verte a ti, Dios, como nunca. Es ahí donde comenzamos a subir la escalera. Es ahí donde comenzamos a dar pasos de fe. Es ahí donde conocemos el amor de Dios a plenitud. Es ahí donde amamos a Dios no por lo que Dios nos da, sino por lo que Dios es. Es ahí donde comenzamos a escalar la escalera que nos lleva al éxito. Encontramos, amado, que Judas vino a buscar a Jesús. Y vino con sus soldados. Y Pedro se encendió, se molestó. Y mire, sacó su espada. Y cogió a uno de los siervos del sumo sacerdote. Y le cortó la oreja. Dicen algunos que le quería tumbar la cabeza, pero quizás se volteó y le agarró la oreja. Cualquiera que haya sido la situación, Jesús tuvo una contesta para la acción premeditada o quizás volática de Pedro en el momento que esto sucedió. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa
que el Padre me ha dado no la he de beber? Jesús le está dando una gran enseñanza, ya que, como decíamos y leíamos anteriormente en el libro de Mateo, él le dijo: Señor, no permitas que esto pase. No permitas que tú seas crucificado. No puede ser que Dios muera de la manera que viene. Si este es el hombre que multiplica los panes y los peces. Si este es el hombre que yo dejé las redes, dejé la barca llena de peces en la orilla y dejándolo todo le seguí. ¿Cómo puede ser posible que Dios nos haya llevado tan lejos y ahora que hemos caminado tanto, Él nos va a dejar solos? Él nos va a dejar sin protección. Amado, esto nos da una gran enseñanza. Jesús le está diciendo a Pedro: la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y yo te pregunto en esta hora, ¿tú qué dices? Tú que has rehusado a vivir los fracasos de la vida. Tú que no quieres quizás servir más al Señor porque estás decepcionado con la gente. Porque estás decepcionado, estás cansada de que te cuenten cuentos y que a la hora de la verdad tú te sientas herido o herida. Quizás tú te has retenido y estás en tu casa y no has querido caminar. Y mire, y yo le entiendo. Mire, hay personas que hacen daño, hay personas que son insensibles, hay personas que han perdido la gracia de Dios y la pastoral. Pero yo vengo a decirte a ti, amado, que Dios envió a su Hijo y que Jesús, en la travesía de su ministerio en la vida, también tuvo que tomar una copa amarga. También tuvo que tomar una copa y no tomarla. Dice: Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Es ahí, amado, donde nos alejamos de los fracasos. Es ahí donde nos ceñimos y comenzamos a escalar la escalera hacia el éxito. Quizás tu copa que has tenido que beber es quizás una enfermedad. Quizás te sientes solo, te han dejado, se han apartado de ti cuando más tú necesitabas. Quizás has tenido que tomar una copa en la cual jamás pensaste que ibas a tener que tomar. Quizás ha sido la pérdida de un ser querido. Quizás te has sentido el atropello de la vida, de la gente injusta, de la gente que señala, de la gente que hablan sin saber que, como Pedro, también todos tenemos un pasado, todos tenemos alguna piedrita dentro del zapato. Esa quizás es la copa que te ha tocado vivir. Quizás son las injusticias que la vida te ha puesto en un regalo y cada vez que has abierto un nuevo regalo has encontrado una nueva decepción. Quizás esa es la copa que te ha tocado vivir. La copa, dice la palabra del Señor, es que se haga su voluntad, como lo dice el Padre nuestro, y no la nuestra. El Padre nuestro es claro cuando lo dice: Señor, hágase tu voluntad. Yo quiero ser alguien exitoso en la vida, pues hágase, Señor, tu voluntad. Porque eres tú, Señor, el único Dios que conoces el mañana, que conoces mi vida, que eres hacedor de maravilla. Eres tú, Señor. Pasa de mí esta copa. Jesús le dijo a aquellos: niéguense a sí mismos, tomen cada cual su cruz y síganme. Ese es el camino que nos lleva al éxito. Existen dos tipos de éxito: el que produce el orgullo, el que se enfoca en sus dones y habilidades y desea traer la honra para sí mismo y no para Dios. Pero también existe el éxito que nos lleva aún más lejos, porque es aquel que produce una humildad. Es aquel que se enfoca en el poder y la gracia de Dios y le brinda la gloria a Él y no a nosotros. Es ese éxito en el cual no necesitamos ser los protagonistas de la historia, sino que somos evidentes y suficientemente creíbles para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y qué piensa Dios del éxito? Si confiamos en Él, Él nos guiará. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6 dice: fíate de Jehová
de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veradas. Ese es el camino al éxito, amado, donde Dios quiere que nosotros subamos, vayamos escalando y Él se va a encargar de enderezar nuestros caminos. Yo quisiera en esta hora desearte mucho éxito, desearte que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu familia, bendiga los tuyos. Pero hay una escalera el cual tenemos que caminar. Y yo quisiera en este momento orar contigo. Y quisiera hacer la oración como la que hizo Nehemías antes de encontrarse a una gran misión. Y él le dijo al Señor: Señor, hemos pecado contra ti. Este pueblo ha pecado contra ti, pero yo, Señor, quiero ponerme en el lugar para no tener éxito, para tener buen éxito. Así que vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor. Yo te pido, Señor amado, por aquellos hermanos, hermanas y amigos que me están mirando, que puedan estar pasando por algún problema o por alguna dificultad. Yo te pido que tu Espíritu Santo vaya pasando bálsamo sobre sus vidas. Que tu Espíritu Santo les vaya consolando, porque tú has prometido estar con nosotros hasta el fin, Señor. Yo te pido que tú en esta hora les cubras con tu gracia. Que tú en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, que redarguye, que convence, que restaura, que vivifica en este momento, Señor, a través de este programa Sanando el Alma Herida. Tú sanes el alma, sanes el corazón, Señor. Levantes al caído, Padre amado, y enderece las veredas de sus caminos, Señor. Yo te pido por esta, Señor, amigable experiencia que hemos tenido en esta hora, y te pido que tú bendigas a este pueblo, bendigas a mis hermanos, bendigas a esta ciudad, bendigas este estado, bendigas esta nación, porque tú, Señor amado, eres el Dios poderoso, Señor, y en ti confía nuestra alma. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En este momento, qué bendición haberles tenido en esta hora. Nos sentimos contentos, agradecidos del Señor por su gracia, porque usted semana tras semana se mantiene en sintonía con nosotros. Si usted ha sentido que Dios ha ministrado su vida, queremos saberlo. Queremos que nos llame, queremos orar por usted. Así que le pedimos que al número en pantalla, que usted se pueda comunicarnos al 407-383-7506. Y desde aquí, desde nuestro hogar, vamos a estar orando por ti. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu alma. Este es tu programa Sanando al Alma Herida, desde aquí, desde mi casa, semana tras semana, entendiendo, amado, que la gracia de Dios es abundante y que la gracia de Dios llega a tu vida en el nombre glorioso de Jesús. Este es su amigo y su hermano, Eri Serrano. Bendiciones.